Quítalo, 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 apaga eso ahora mismo, gritaba Celine Santos con las manos en la cabeza, mientras la voz de Stefano Piccioni retumbaba por las bocinas de toda la casa, revelando que cada abrazo y cada lágrima de los últimos días no habían sido más que una miserable actuación para manipular a todos sin piedad. El silencio que siguió a esas palabras fue inmediatamente roto por los gritos de Josh Martínez y Fabio Agostini, quienes se levantaron de la mesa del comedor exigiendo a todo pulmón que Stefano hiciera las maletas y se fuera de la casa en ese preciso instante. No obstante, porque ya no estaban dispuestos a tolerar ni un segundo más a alguien que los había tratado como a completos idiotas frente a la producción. Stefano, pálido y con los ojos desorbitados, intentó balbucear una explicación mientras Yoridán Martínez y Curby Selma lo acorralaban en la sala, reclamándole con furia cómo se atrevía a burlarse de la amistad que decían tener, en uno de los momentos más tensos y vergonzosos que se han vivido en la historia de esta competencia. Pero para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, donde la convivencia se rompió en 1000 pedazos y la casa entera exige su expulsión inmediata, tenemos que retroceder exactamente 48 horas, cuando Stefano comenzó a tejer la red de mentiras que eventualmente lo terminaría estrangulando a él mismo. Todo empezó el martes por la mañana, cuando Stefano se acercó a Kenny Rodríguez y a Luis Coronel en el jardín, fingiendo una vulnerabilidad que nadie le había pedido, diciéndoles que se sentía muy aislado y que necesitaba su apoyo, porque sentía que el resto del grupo lo estaba excluyendo de las decisiones. Es importantes. Kenny, que siempre ha sido un hombre de corazón noble, cayó en el juego de inmediato y le ofreció su hombro, asegurándole que él y Luis lo protegían, sin saber que en ese exacto momento Stefano ya estaba planeando usar esa confianza para traicionarlos a ambos en la próxima nominación. Más tarde, en la tarde, Stefano se reunió con Horacio Pancheri en la terraza, cambiando completamente su discurso, diciéndole que Kenny y Luis eran en realidad los que lo estaban manipulando a él y que Horacio era el único en la casa que tenía la visión clara para liderar la estrategia contra ellos. Horacio, aunque más reservado, asintió y le dio la razón, sin imaginar que Stefano estaba sembrando cizaña solo para mantenerse a sí mismo a salvo, moviendo los hilos desde las sombras para que todos pelearan entre sí mientras él avanzaba tranquilamente hacia la final. La tensión comenzó a escalar cuando Celine Santos y Yoridán Martínez notaron las contradicciones en las historias de Stefano, confrontándolo en la cocina sobre por qué le había dicho a Horacio algo completamente distinto a lo que le había dicho a ellas sobre el presupuesto semanal. Stefano, acorralado por las pruebas que ellas tenían, inventó una excusa torpe sobre un malentendido y salió corriendo hacia el confesionario, supuestamente para desahogarse con la producción y pedir consejos sobre cómo manejar la agresividad del grupo. Lo que Stefano no sabía, o quizás ignoraba por descuido, es que el sistema de audio del confesionario estaba siendo probado por los técnicos en ese momento, y por un error garrafal. El micrófono de su cabina no solo estaba encendido, sino que estaba siendo ruteado accidentalmente hacia los altavoces principales de la sala y el comedor de la casa. Cuando Stefano entró al confesionario y se sentó frente al espejo, no empezó a pedir consejo, sino que soltó una carcajada macabra y comenzó a hablar en voz alta, burlándose de todos y cada uno de sus compañeros. Dijo que Kenny era un ingenuo, que se creía el líder pero que en realidad era su títere, que Luis Coronel era un cantante aburrido que solo servía para cantar en las fiestas, que Horacio Pancheri era un actor de telenovelas sin cerebro propio, y que las mujeres, incluyendo a Celine, Yoridán y Curby Selma, eran unas histéricas fáciles de controlar con unas cuantas lágrimas falsas y un par de abrazos en el momento correcto. Pero lo peor fue cuando mencionó a Josh Martínez y a Fabio Agostini, diciendo que eran los más fáciles de engañar porque su ego los cegaba, y que su plan era destruirlos mentalmente uno por uno, hasta que ellos mismos pidieran salir de la competencia, riéndose a carcajadas mientras aseguraba que era el verdadero maestro del juego, y que todos los demás eran simples payasos a su servicio. Este audio, que duró exactamente 4 minutos y 32 segundos, se escuchó con una claridad espantosa en toda la casa, y la reacción fue instantánea y explosiva. Josh Martínez fue el primero en correr hacia el pasillo, seguido por Fabio, gritando que esto era una traición imperdonable y que Stefano tenía que salir. Celine y Yoridán rompieron en llanto de rabia, sintiéndose humilladas por las crueles palabras que Stefano había usado para describirlas, mientras Curby Selma
Furiosa, agarraba un cojín y lo lanzaba contra la puerta del confesionario, exigiendo que abriera y diera la cara. Kenny y Luis, sintiéndose los más traicionados por haberle brindado apoyo emocional genuino, se quedaron en estado de shock, procesando cómo alguien podía fingir tanta amistad para luego burlarse de esa manera tan despiadada. Horacio, por su parte, simplemente cruzó los brazos y negó con la cabeza, dándose cuenta de que había sido utilizado como una herramienta más en el retorcido plan de Stefano. Cuando Stefano finalmente salió del confesionario, pálido y temblando, al ver a todos sus compañeros reunidos en el pasillo, mirándolo con un odio que nunca antes habían mostrado, intentó decir que era una broma, que estaba estresado y que no hablaba en serio, pero nadie estaba dispuesto a escuchar ni una sola palabra más. La casa entera, unida por primera vez en semanas, exigió a gritos que la producción interviniera y lo expulsara por violar las reglas de respeto y convivencia, argumentando que su presencia ahí era tóxica y peligrosa para la salud mental de todos. Stefano, al ver que no había salida y que su máscara había caído por completo, se limitó a bajar la cabeza y encerrarse en el dormitorio, dejando a los demás con la incómoda tarea de decidir cómo van a convivir con alguien que acaban de descubrir que los desprecia profundamente. Ned, ahora la pregunta que todos se hacen es si la producción tomará cartas en el asunto y lo expulsará por este error técnico que reveló su verdadera cara, o si Stefano intentará alguna estrategia de supervivencia para convencer a la casa de que fue un momento de locura transitoria. Personalmente, creo que Stefano cometió el error más grande de su vida al subestimar a sus compañeros y al confiar ciegamente en que la producción, siempre pretendría todo bajo control, porque en un reality show las paredes siempre tienen oídos y los micrófonos nunca perdonan. Su actitud arrogante y la crueldad de sus palabras demuestran que no entendió el concepto básico de la convivencia, que es el respeto, y que su estrategia de manipulación, aunque le funcionó por unos días, estaba destinada a colapsar de la manera más vergonzosa posible. Sin embargo, también creo que la reacción de la casa es completamente válida, porque nadie merece ser tratado como un idiota, y la traición emocional que sintieron Kenny, Luis, Celine y Yoridán es algo que difícilmente se podrá reparar con una simple disculpa. Al final del día, este incidente nos recuerda que en la vida, y especialmente en un encierro donde estás grabado las 24 horas del día, la verdad siempre sale a la luz. Y las máscaras, por muy bien que las uses, tarde o temprano se caen, dejando al descubierto la verdadera esencia de las personas. Sea cual sea el destino de Stefano en esta competencia, lo que es un hecho es que su legado en la casa ya está